Hola, hola. Hoy vamos a hablar sobre la política curricular en Costa Rica, así que bienvenidos y bienvenidas a nuestro webinar educativo. Bueno, para poder irnos familiarizando con el tema, nos preguntamos, ¿qué es la política curricular? La política curricular es un documento oficial elaborado por el MEP que orienta la educación en Costa Rica. Esta política lo que hace es basarse en la formación integral de los estudiantes y se basa también en fundamentos. Llámese fundamentos epistemológicos, fundamentos metodológicos, fundamentos normativos e inclusive otro tipo de fundamentos que también la conforman. El objetivo de esta política es poder desarrollar habilidades. Más allá del simple hecho de nosotros poder proporcionar contenidos, la política lo que busca es poder desarrollar en los estudiantes habilidades para la vida. Y bien, hablamos sobre habilidades, pero ¿qué son habilidades? Las habilidades es toda aquella capacidad que tenemos que nos permite a nosotros enfrentar ciertos retos. Retos académicos, retos personales, retos sociales, retos laborales y demás retos. Pero que cuando relacionamos las habilidades con la política curricular, se trabajan bajo cuatro dimensiones complementarias, que en este caso cada dimensión expresa un indicador de logro y que ese indicador de logro se es evidenciado cuando ya se pone en práctica. Pero del mismo modo, hablamos de dimensiones y cuáles son esas dimensiones. Entonces, en esta lámina podemos ver las cuatro dimensiones que conforman la política curricular o que conforman el hecho de proporcionar una habilidad. Bueno, como número uno, maneras de pensar. Es donde se relaciona todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico, con la resolución de problemas, con la creatividad que tenemos. La dimensión número dos, que es formas de vivir en el mundo, relaciona todo lo que tiene que ver con la ciudadanía responsable, con la ética, con la sostenibilidad que podemos proporcionarle al mundo. La dimensión número tres, formas de relacionarnos con otros, relaciona todo lo que tiene que ver con la comunicación asertiva, con el trabajo en equipo, con el respeto que tenemos y que nos tienen a nosotros también. Y finalmente la dimensión número cuatro, que es herramientas para poder integrarse al mundo, que acá es donde se relaciona todo lo que tiene que ver con la tecnología. Entonces, el uso responsable de la tecnología, el uso responsable de la información, cuáles son los recursos con los que contamos para poder adquirir esa información y de verdad cualquier otro tipo de aspectos. Bueno, entonces, a lo largo de la presentación, nosotros vamos a trabajar sobre estas cuatro dimensiones. Entonces, mencionado anteriormente, pues cada dimensión tiene su indicador de logro. En este caso vamos a tener dos indicadores de logro por dimensión y un caso correspondiente a ese indicador para que se entienda y se explique muchísimo mejor. Entonces, para poder tener un solo hilo conductor, vamos a basarnos específicamente en las dimensiones. Bueno, vamos a iniciar por la dimensión número uno, que anteriormente mencionaba, es maneras de pensar. Nuestro indicador número uno es que el estudiante reconoce y analiza supuestos implícitos en situaciones complejas. Y la situación es la siguiente. En la escuela, la maestra Susana propone a sus estudiantes un pequeño experimento para poder aprender sobre los suelos y las siembras. Les pide a cada uno que traiga semillas de maíz y dos muestras de tierra de diferentes lugares. Puede ser del potrero, puede ser del patio, puede ser inclusive hasta de una mata que ya no esté en uso. Al inicio, todos los estudiantes estaban 100% convencidos de que todo el maíz iba a crecer exactamente igual, porque es lo que siempre han escuchado de sus familias. Bueno, los estudiantes siguieron las indicaciones de la maestra, cada estudiante sembró su semilla, ya sea en el vasito o en la bolsita en la cual traían la tierra, y durante las semanas les colocaron agua, los pusieron al sol y algunos hasta se pusieron creativos y trajeron cáscaras como abono natural para la planta. Con el paso del tiempo, sorpresivamente, los estudiantes comprendieron que no todas las plantas crecen igual. Algunas plantas eran más altas, algunas plantas eran un poco más verdes, algunas apenas se alcanzaron a germinar y otras se secaron rapidísimo. Entonces, esto lo que hizo fue despertar la curiosidad de los estudiantes y la profesora abrió un debate o un espacio para poder reflexionar donde decía que el suelo de cada lugar trae condiciones muy diferentes, muy distintas, y eso siempre va a influir en cuestión a la siembra. Entonces, ¿cuáles son las preguntas de reflexión? Las preguntas de reflexión ante este caso
es que, ¿qué fue lo que supusieron los estudiantes al inicio sobre el crecimiento del maíz? Que descubrieron al compartir los resultados en diferentes tierras y qué otras ideas equivocadas o inclusive mitos pueden existir sobre los cultivos en la comunidad, que es sumamente importante. Ahora vamos con el indicador número 2. El indicador número 2 es integra información de distintas fuentes para poder resolver problemas de manera creativa. Y nuestra situación es la siguiente. En la escuela de la comunidad, los estudiantes de tercer grado quieren aprovechar el terreno baldío que está atrás de sus aulas. Ellos quieren convertirlo en un huerto. La maestra, consciente de que no hay guiones, no hay guías, no hay pasos específicos que les digan cómo hacer esa agricultura, les pone el siguiente reto: que los estudiantes busquen información con sus familiares de cómo cultivaban en tiempos pasados. Entonces, cada estudiante va a conversar con sus abuelos, con sus padres y van a recolectar la información necesaria. Pasado esto, viene Ana y nos comparte que la abuela le enseñó que para poder, que aprovechar, perdón, cáscaras de plátano funciona como abono y funciona para preparar la tierra y hacerla muy fértil. Ricardo nos cuenta que su papá utiliza botellas plásticas viejas como maceteros, donde siembra las semillas antes de trasplantarlas al suelo. Saúl recuerda que su abuelo le dijo: la ceniza no simplemente funciona para cocinar, sino también para poder espantar insectos y poder proteger las plantitas del suelo. Y María aprendió que cuando se ponen piedras alrededor de las plantas, esto hace que se conserve la humedad y que se evite que el viento las bote. Entonces, al construir todas estas ideas que trajeron los estudiantes, ellos organizaron un plan que primero fue preparar la tierra con abono natural, luego sembraron las semillas en las botellas y finalmente trasplantaron los brotes al huerto. Ahora bien, las preguntas en reflexión a este caso son: ¿qué fuentes de información se usaron para diseñar el huerto? ¿Por qué fue importante escuchar a las familias y a los abuelos en este proceso? ¿Y cómo influyó la creatividad de los estudiantes en la solución del problema? Ahora bien, vamos a partir desde la dimensión número 2, que es formas de vivir en el mundo. Ahora bien, nuestro indicador número 1 de nuestra dimensión número 2 es que participa activamente en la protección del medio ambiente en su comunidad. Nuestra situación es la siguiente. En una comunidad que está cerca de la escuela pasa un río. Este río les da agua a muchas familias. Los estudiantes han notado que cada vez ese río trae más basura, trae bolsas plásticas, trae botellas e inclusive restos de empaques que las personas dejan tiradas en los caminos. Los estudiantes realmente se preocupan porque el río también lo utilizan para lavar, lo utilizan para bañarse, lo utilizan para, bueno, para bañar animales, perdón, y lo utilizan también en ocasiones para poder regar los cultivos de esa comunidad. Entonces, los niños de la mano con la profe organizan una jornada de limpieza. Los niños en su parte pues no cuentan con guantes industriales ni mucho menos bolsas especiales, pero de manera muy creativa utilizan sacos de concentrados vacíos y palos que están cerca de palos que están en la cerca con puntas afiladas para poder recolectar la basura. Además de esto, los muchachos también preparan carteles reciclables los colocan alrededor del río con mensajes como: el río nos da vida, cuidémoslo, la basura no se bota sola, llévatela de regreso. Y esto hace que finalmente pues la actividad no simplemente mejore la apariencia del río, sino que también de alguna u otra manera motive a la comunidad para poder reflexionar sobre la importancia de cuidar el agua, que es un recurso vital para nuestra vida. Entonces, las preguntas que se relacionan son: ¿qué deberes cívicos están cumpliendo los estudiantes al cuidar el río? ¿Qué impacto positivo tuvo esa acción en la comunidad y en el medio ambiente? ¿Cómo podrían motivar a más familias y vecinos para que se unan a esta iniciativa? ¿Y qué prácticas podrían recuperarse para poder reducir la basura? Ahora bien, vamos con em, ahora bien, nuestro indicador número 2 es el siguiente. Reflexiona sobre las consecuencias éticas de sus situaciones cotidianas y decisiones cotidianas, perdón. Y su situación es la siguiente. En una escuela rural, los estudiantes requieren recaudar fondos para poder comprar materiales de educación física.
Deciden organizar una feria donde podrán vender refrescos, empanadas, tamales y todo preparado por sus familias. Mientras planean toda esta actividad, un estudiante propone utilizar vasos plásticos y platos desechables porque son más baratos de conseguir y un poco más fáciles de poder encontrar en las pulperías más cercanas. Sin embargo, una compañera que es muy capciosa les recuerda que esos platos siempre terminan tirados y siempre contaminan la comunidad. Entonces, a raíz de esto surge un dilema ético, el cual es el siguiente: o ahorrar más dinero y utilizar desechables que dañen el medio ambiente, o esforzarse un poquito más y buscar mejores decisiones. Entonces, a raíz de este dilema, la maestra de la mano con la familia deciden utilizar hojas de plátano para poder servir los tamales. Y en este caso, los refrescos se dan en vasos reutilizables que cada uno de los estudiantes traen desde sus casas. La feria al final resulta un completo éxito. Además de poder recaudar los fondos, los estudiantes muestran su ejemplo de cómo sí es posible poder organizar actividades comunitarias cuidando el medio ambiente. Entonces, a partir de este caso, surgen, las siguientes preguntas como reflexión. ¿Qué dilema ético enfrentan los estudiantes para poder organizar la feria? ¿Qué decisiones tomaron para ser responsables con el medio ambiente y su comunidad? ¿Cómo pueden aplicar esta reflexión en su vida diaria? Por ejemplo, en sus casas, cuando hay actividades familiares o inclusive cualquier otra actividad escolar. Y finalmente, ¿qué enseñanzas de estas prácticas tradicionales rurales pueden servir para tomar mejores decisiones a futuro? Muy bien, ahora vamos a continuar con la dimensión número 3, la cual es formas de relacionarse con otros. Bueno, nuestro indicador número 1 es gestiona conflictos en grupo de manera constructiva. Y nuestra situación es la siguiente. En la comunidad rural, los estudiantes de sexto grado reciben la gran tarea de poder organizar una feria de comidas típicas para poder recaudar fondos que ayuden a mejorar el techo de la escuela, ya que tienen goteras y en épocas de lluvia se les dificulta un montón y se mojan. El grupo decide preparar platillos o sea, diversos platillos: tamales, tortillas, arroz con leche, picadillos, muchas variedades. Sin embargo, surge un conflicto entre Sofía y Juan. Sofía dice que requiere o quisiera que todos se centraran en vender simplemente tamales porque es más rápido de preparar y es el mejor platillo o inclusive hasta el más vendido. Pero Juan piensa que ofrecer una variedad va a hacer que más familias se sientan interesadas y realmente quieran colaborar. Bueno, ante esta discusión hace que ambos terminen sumamente molestos y negándose a trabajar en conjunto. La maestra, de manera un poco rápida, eh, lo que hace es realizar una reunión con todos los del grupo y les pide a cada uno que expongan sus razones. Después de que la maestra los escucha, entre todos los del grupo, deciden lo siguiente: hacer pocas cantidades, pero digamos, pocas cantidades de cada platillo, pero que sí exista una variedad sin el hecho de sobrecargar el trabajo de los demás. Esa es la mejor decisión y esa es la decisión que toma el grupo. Ahora, ¿qué preguntas se relacionan con el caso? Las preguntas son las siguientes. ¿Cómo ayudó el diálogo grupal para poder resolver el problema? ¿Qué ventajas tuvo la decisión final para preparar toda la variedad de comidas? ¿Y qué aprendieron los estudiantes sobre la importancia de negociar y poder ceder ante el grupo? Ahora bien, nuestro indicador número 2 de nuestra dimensión número 3 es el siguiente. Reconoce la diversidad de habilidades y fortalezas de sus compañeros y las utilizan para trabajar en equipo. La situación es esta. En la escuela rural de la comunidad, los estudiantes deben de preparar, una feria de productos agrícolas. Los estudiantes no cuentan con los recursos necesarios para poder elaborar una feria a lo grande, pero sí cuentan con productos que se cultivan desde sus casas, como la yuca, la piña, los frijoles, las naranjas, entre otra cantidad de productos. Por ende, la docente les pide que por favor se organicen y presenten la feria. En este caso, Juan, que tiene mucha habilidad para hablar y para conversar con otros, es el que se encarga de explicarle a los visitantes cómo se cultivan estos productos. Caso contrario, Sofía es muy cuidadosa y sumamente detallista, por lo que ella prepara los empaques
y la presentación de esos productos. Por su lado, Pedro es muy creativo con los carteles y la decoración, y aunque no había usado tantos materiales, logra hacer carteles llamativos con cartón reciclado y con pintura. Y finalmente, María es muy organizada y sabe coordinar, por lo que ella lo que hace es asignar tareas, supervisar los tiempos y proporcionarle ayuda a los participantes que la necesiten. Al final de todo, la feria resulta muy exitosa. Los productos son muy bien presentados, las explicaciones son muy claras, el ambiente es súper ordenado y creativo. Y finalmente se destaca como cada estudiante aportó desde su fortaleza. Ahora, ¿cuáles son las preguntas que se relacionan a partir de esto? ¿Cómo se identificaron las habilidades de cada estudiante en esta actividad? ¿Qué ventajas qué ventajas tuvo organizarse según sus fortalezas para poder lograr sus proyectos con éxito? Y cómo la creatividad surge del valor, o sea, cómo la creatividad surge al valorar y combinar fortalezas individuales, incluso con los recursos limitados. Finalmente hablaremos sobre la dimensión número 4, la cual es herramientas para integrarse al mundo. Ahora bien, el indicador número 1 es el siguiente. Evalúa la veracidad y la pertinencia de la información encontrada antes de usarla. La situación es, en una escuela rural, los estudiantes deben de preparar un trabajo sobre su comunidad y sus tradiciones. No todos tienen acceso a Internet, así que deben de recoger la información de varias fuentes disponibles en su entorno llamándose absolutamente todo lo que los rodea. Ellos preguntan a sus abuelos y a sus vecinos más antiguos sobre cómo se fundó la comunidad y cuáles fueron las costumbres de antes. También consultan en libretas viejas y en documentos de la escuela donde habían apuntes de antiguos maestros. Y también observan espacios históricos de la comunidad como la plaza y la iglesia donde les funciona para poder identificar símbolos importantes y fechas importantes. Entonces, a partir de toda la recolección de la información, em, ellos lo que notan es que notan ciertas contradicciones en algunos relatos. Por ejemplo, algunos vecinos recuerdan que la plaza se construyó antes de la iglesia, mientras que otros dicen lo contrario. Entonces, los estudiantes discuten entre ellos y analizan quién tiene más conocimiento y evidencia concreta. Finalmente, ellos deciden cuál es el relato más fiable y justifican su elección con los datos observados y la consistencia de los testimonios. Las preguntas que se relacionan a este caso son las siguientes. ¿Qué fuentes de información utilizaron y cómo evaluaron su confiabilidad? ¿Por qué es importante contrastar diferentes fuentes, incluso sin Internet? ¿Y cómo contribuye esta práctica al desarrollo del pensamiento crítico y el sentido de responsabilidad en sus proyectos? Y finalmente vamos a hablar sobre el indicador número 2 de nuestra última dimensión, el cual es usa herramientas digitales para poder comunicar ideas de forma clara y creativa. La situación es la siguiente. En una escuela rural, los estudiantes de sexto grado deben de explicar el ciclo del agua a los estudiantes de menores grados. Como no todos tienen acceso a Internet y mucho menos a una computadora, deciden utilizar recursos que sí tienen a mano, algunas herramientas digitales básicas. Entonces los estudiantes hacen lo siguiente, graban videos cortos con el celular del maestro con su debido permiso, mostrando experimentos sencillos como la evaporación, la condensación, utilizando agua caliente y hielo. También crean presentaciones con fotos y dibujos tomadas desde el celular para que luego las proyecten en un proyector que hay en la escuela y o si no las comparten en grupos, digamos, de WhatsApp de otros docentes. Y finalmente añaden una narración verbal, o perdón, oral, explicando cada paso. Y también hay carteles hechos a mano con subtítulos para poder reforzar lo que es la comprensión visual de los estudiantes. El resultado del material es sumamente creativo. Es muy comprensible, es adaptado a su realidad
Y esto les permite que otros estudiantes puedan aprender sin depender de libros y sin depender de Internet. Además, los estudiantes reflexionan sobre cómo planificar la comunicación según los recursos disponibles y cómo mejorar la calidad de sus mensajes. Entonces, en este caso, los estudiantes de manera muy creativa cumplen con sus objetivos, son creativos, les dan ese mensaje a los estudiantes de menores grados y logran realmente eh, la, en este caso, como la actividad propuesta. Finalmente, las preguntas de reflexión es que, ¿qué herramientas digitales y recursos alternativos utilizaron y cómo ayudaron a comunicar la información? ¿Cómo contribuye la creatividad a superar la falta de tecnología? ¿Y qué habilidades desarrollan los estudiantes para poder crear contenidos claros y comprensibles para todos? Bueno, acá llegamos al final de esta presentación. Espero pudieran comprender de una manera muy buena, digamos. Todos estos casos fueron diseñados en contextos rurales. Por ejemplo, lo vemos en el último, el uso de la tecnología en contextos rurales a veces cuesta mucho y toca poner en práctica todo lo que tiene que ver con la creatividad. Entonces, estos son casos que están relacionados con la realidad rural y que de alguna u otra manera siempre van a tener relación con lo que tiene que ver todo con la educación. Entonces, hasta aquí llegamos. Muchas gracias y hasta luego.